convocamos para hablar de la legalidad que tiene esta manera de sesionar y sobre todo de votar los proyectos al abogado Enrique Marchiaro, que es experto en Derecho Municipal, en Derecho Público. Enrique, buen mediodía, gracias por esta comunicación. Hola, buenos días, un gusto comunicarnos y bueno, para conversar un poco sobre estos temas. Bueno, una nueva modalidad que se tiene que adoptar en medio de esta emergencia sanitaria por la pandemia, ¿ya está, digamos, contemplado en algún texto, en la parte, digamos, legal, esta posibilidad? Sí, de modo implícito. A ver, lo que hay que entender es lo siguiente. Los cuerpos legislativos, como en general el Estado, o también las personas físicas, no solamente tienen poderes o atribuciones explícitas, es decir, las escritas, las que están tabuladas, establecidas de modo lineal, sino también implícitas, es decir, las que derivan de la naturaleza de su función. Y siempre se entendió que el Estado tiene poderes implícitos por los cuales a un órgano, cuando se le reconoce una finalidad, se le reconocen, obviamente, los mecanismos o los modos para cumplir con esa finalidad. Esto es un tema de varios cientos de años, ¿no es cierto?, que en el derecho se analiza esta cuestión, es decir, más allá de la literalidad de la ley, cuando una situación determinada activa un poder implícito. Entonces, obviamente que los cuerpos legislativos, tanto nacionales como provinciales o municipales, ninguno tenían establecido hasta el día de hoy la modalidad de sesión virtual. Porque, obviamente, la regla en el derecho parlamentario es que los cuerpos legislativos sesionan en el órgano natural, que es un órgano físico, por otro lado, porque eso tiene toda una explicación histórica, digamos, no solamente institucional de forma, sino que el legislativo actúa en un lugar predeterminado, con convocatorias determinadas y demás, porque hacen a la seriedad y a la certeza de que quienes actúan en ese lugar son los representantes del pueblo. Una cuestión bastante vieja que se discute de los tiempos del derecho inglés en el año 1600 más o menos, así que fíjense si estos temas son viejos. Pero también los cuerpos legislativos pueden excepcionalmente funcionar afuera del recinto por una situación determinada. Entonces, ese actuar afuera, que puede estar originado por numerosas situaciones, qué sé yo, un incendio de un cuerpo legislativo, un problema de infección de un edificio, como en este caso, o bueno, ya de problemas de otro tipo que ojalá nunca volvamos a tenerlo en Argentina, como puede ser una insurrección inconstitucional o algún problema de ese tipo. Entonces, en esos casos es posible sesionar afuera. Y en este caso, lo que tiene que ver con la sesión virtual, si bien es novedoso, no lo es tanto en cuanto a cómo el Estado argentino, desde hace unos 10 años, y en los últimos también, se acrecentó la modalidad virtual, tanto en lo que sean tribunales, en la administración pública, en el ANSES. A ver, en cualquier tipo de trámite, todos sabemos que lo virtual se impone cada vez más. Y eso ha llegado también para la forma de la deliberación. Por ejemplo, la Corte Argentina, cuando comenzó la pandemia, estableció que en vez de reunirse físicamente, los ministros se reúnen virtualmente. Y lo que deciden es válido. Por supuesto, después se registra en un formato papel. Claro. Y del mismo modo ya lo ha hecho la legislatura de Mendoza y lo está por hacer en estos momentos la Cámara de Diputados de la Nación. Muchísimas gracias como siempre, y lo que nos quedó claro es que no hay excusas para no trabajar. No solamente que no hay excusas, sino que el Poder Legislativo es más necesario que nunca en esta situación, porque recordemos que las medidas que se han dictado en el país y en los municipios y las provincias son medidas muy duras, que es el poder de policía, una medida muy dura que tiene el Estado para limitar derechos individuales, precisamente para conjurar una situación de excepción como la pandemia. Y esas medidas necesitan aval legislativo y control legislativo, con lo cual lo que hace el Consejo Municipal de Rafaela al seguir trabajando normalmente
es cumplir simplemente con su deber. Así que es una buena noticia. Una última, porque la verdad es un placer poder saber de todos estos temas. Tocó un tema allí que es muy importante respecto a la dureza de las medidas y cómo una cosa está en una línea muy delgada respecto a las libertades individuales. Y se ha dado, por ejemplo, en la ciudad autónoma, esto que quería llevar a cabo el gobierno de limitar por allí la salida de las personas mayores de 70 años y que tuvo allí una presentación de inconstitucionalidad. ¿Hasta Sí. dónde es válido todo lo que se da en este marco de pandemia? No, está bien la pregunta. En general te diría que hasta el día de hoy, te diría que el 98% de las medidas que ha dictado la Nación son válidas. Luego hay medidas que toman las provincias o los municipios que algunas no son tan válidas. Por ejemplo, los bloqueos absolutos de los caminos que hacen algunos municipios y comunas no son válidos. Tienen que dejar un lugar para la circulación de los servicios esenciales, por supuesto. Y en este caso, el tema de la disposición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evidentemente se la instrumentó mal, se la comunicó mal, y bueno, por eso mismo fue declarada inconstitucional, porque las medidas no pueden ser discriminatorias respecto de un grupo particular, que en este caso a su vez los adultos mayores tienen una convención que los tutela, la Convención Americana de Derechos Humanos de los Adultos Mayores, que establecen una serie de criterios que en este caso se han puesto en ejercicio. Así que evidentemente sí, cuanto más duras son las medidas que deben dictarse, porque la Organización Mundial de la Salud así lo indica, y el Gobierno Nacional está actuando de modo correcto en este punto, más necesario es el control. Y ese control lo hace el legislativo y el judicial, y bienvenido que sea, para que todo esto se lleve de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, muy claro, Enrique. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, un lujo poder saber de todos estos temas, porque se contrarrestan muchas opiniones que son eso, opiniones. Enrique Marchiaro habla desde el derecho, y si hay alguien que sabe de derecho público, y en este caso municipal, es el doctor Marchiaro.